Buenas noches con todos. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha, profe. ¿Cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Carlos Torres Valareso. Vamos a llevar el curso, los cursos de Economía y de Cívica. Quien les habla, pues, es doctor en Gestión Pública. Trabajo en el Banco de la Nación durante ya casi 20 años. Y realmente una de las cosas que más me gusta es poder compartir conocimientos con nuevos estudiantes, tanto a nivel universitario. Buenas noches. Y esta experiencia para mí es interesante en función a que podemos compartir no solamente el tema a nivel local, sino un tema a nivel nacional. Y en un curso que realmente en la práctica ha sido muy menospreciado en los últimos años, como es la educación cívica. Bueno, la economía ustedes ya la conocen al revés y al derecho, porque es prácticamente conversación de todos los días en los diarios, el manejo económico de un país, por dar un ejemplo. Pero en el tema de educación cívica, se ha ido dejando de lado un curso de mucha importancia y eso ha traído consigo pues una crisis de valores ciudadanos y eso lo vamos a ir tratando poco a poco. La idea que se tiene a través de este curso es poder abrirle un poco la inquietud de estudiar. Cuando uno se presenta a un examen de admisión, por lo general uno dice, no, yo voy a letras, yo voy a números, yo voy a ciencias y te concentras básicamente en el rubro al que postulas. Pero cuando aspiras realmente a ingresar, tienes que volverte competitivo en varios campos. Y cuando te vuelves competitivo en varios campos, vas a obtener puntaje en diferentes ítems que los demás no van a saber capitalizar. Ese es el reto que tienen ustedes, conseguir mayor puntaje. Por ahí sacar unos puntos en cívica, sacar unos puntos en economía, y con eso consolidar su ingreso a ingeniería de sistemas, o consolidar su ingreso a medicina. Pero para poder lograrlo no depende del profesor. ¿De quién depende? ¿Están ahí o estoy hablando solo? De nosotros. Claro, depende de ustedes, depende que ustedes se pongan pilas, que ustedes estudien. Conversaba hace unos días con unos amigos, intercambiábamos el parecer pues de cómo era antes estudiar. Antes para poder acceder a un libro, cuando estábamos postulando, cuando ingresamos a la universidad, era tener que ir a la biblioteca, habían 5 libros iguales y habían 60 alumnos que querían ese libro. Ahora ya no. Ahora podemos ir a través de Google, los 60 alumnos y los 60 leer a la par el mismo libro. Esa tecnología la tienen ustedes. Esas facilidades la tienen ustedes. Si a ustedes no les gusta leer, pueden agarrar y pueden entrar a YouTube y comenzar a ver los videos. Y comenzar a ver tutoriales, comenzar a aprender. Es increíble lo que nos ha enseñado esta etapa de pandemia. Es increíble las posibilidades que se han abierto. De poder lo que yo estoy haciendo ahorita, enseñar desde casa. De poder, por ejemplo, haber volcado a todo un país al uso de un sistema financiero que antes no le interesaba mucho hacer las operaciones por internet. Empresas que han crecido como Yape, como banca virtual, que a través del internet tú puedes hacer tus operaciones sin tener que ir al banco. ¿Por qué lo hacen? ¿Opiniones? Por la ¿No más facilidad, rápido? por el alcance. No salen de su casa. No salen de su casa. Por el nuevo sistema. Por la seguridad más que todo. La nueva organización estructural que estamos teniendo ahorita. Nueva organización estructural. Estamos cambiando conceptos, Exacto. estamos adecuándonos a una nueva forma de vida. Y esta nueva forma de vida va a traer consigo el crecimiento del profesional, más que de campo, curiosamente va a ser de casa. Porque vas a poder hoy día y en futuro acceder a muchas oportunidades a través del ordenador desde tu casa. Vas a poder diseñar casas como arquitecto desde tu hogar y enviarlo a través de la web, sin necesidad muchas veces de tener que ir. Se puede incluso visualizar terrenos, capitalizar información, simplemente mapeando. Con Google Maps, tú ves todo lo que es el tema de los terrenos, las casas en todo el mundo. Eso es parte de lo que se ha implementado en esta nueva normalidad. Una nueva normalidad que si sabe aprovecharse adecuadamente nos va a hacer ser mejores seres humanos. Quería iniciar,
porque cuando yo tuve la oportunidad de estudiar el primer posgrado, cuando empecé a estudiar la maestría, hubo un docente que era realmente, ¿qué les digo? Era un catedrático muy curioso porque él había sido suboficial de la Fuerza Aérea y un buen día él nos dijo, yo quiero cambiar, yo quiero apostar a ser mejor. Este suboficial de la Fuerza Aérea, un buen día dejó se jubiló de la FAC, había hecho sus estudios universitarios en administración, había hecho una maestría, había hecho un doctorado y comenzó a apostar por la docencia. Ahorita es consultor internacional, está en España, viaja por todo el mundo, pero ¿en función a qué? A salir de su zona de confort, a apostar, a perder el miedo. Y este video tiene mucho que ver con eso, con perder el miedo, y es una de las cosas que él nos enseñó. ¿Se escucha? Sí, profe. Sí, se- Sí, profe. sí. ¿Se escucha el video? Tienes que activar Bajito. ahí en la barrita. Te sale 3 puntos y compartir audio. Ahora, ¿escuchan? El miedo no te ha permitido hacer Sí, sí. Sí, se escucha. Sí, profe, Ahí va. sí se escucha. Hola, ¿te has preguntado alguna vez a dónde va tu vida? El lugar donde estás hoy tiene mucho que ver con tus pensamientos, con tus hábitos, con tus creencias del pasado, y la pregunta es, ¿estás satisfecho con la dirección que sigue tu vida? Seguro que hay aspectos de tu vida que te gustaría cambiar o mejorar. Ese es el motivo por el cual tomas tus propias decisiones, aunque a veces las cosas no ocurren como esperabas. Hay elementos que te condicionan y que te frenan, los miedos, las creencias limitantes, las dudas. ¿Cuántas veces el miedo no te ha permitido hacer aquello que realmente deseabas? A todos nos ha ocurrido alguna vez. ¿Y cuál es el secreto de los ganadores? Su secreto es afrontar las cosas que les dan miedo y así conseguir superarse a ellos mismos. Si quieres lograr algo que nunca has podido conseguir, tendrás que empezar a pensar en convertirte en la clase de persona que no has sido hasta ahora, pero que puedes llegar a ser. Todos tenemos un gran potencial para progresar. Así que si lo que quieres es dar ese giro a tu vida, ¿cuál sería la primera cosa que deberías hacer? El primer paso es descubrir por qué quieres cambiar. ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué vas a tomar esta decisión? ¿Qué quieres lograr? Es lo que llamamos los sueños. Son nuestros porqués de la vida, el combustible de nuestro motor, lo que nos estimula y lo que nos genera la ilusión necesaria para luchar por aquello que deseamos. Por eso hay que tenerlos siempre muy presentes, cada día, definirlos y visualizarlos claramente para evitar que nuestros miedos nos hagan olvidar nuestros sueños. Porque si olvidamos nuestros sueños e ilusiones, se nos acaba el combustible y nos paramos. Cuando sabemos lo que queremos y nos enfocamos en ello, esa visión genera la fuerza necesaria y la motivación para seguir avanzando siempre. El segundo paso es tomar una decisión y un compromiso firme. Hay personas que a veces no reaccionan hasta que caen en un pozo profundo y es en ese momento cuando consiguen ver claramente la salida. Ese hecho se convierte en la plataforma de transformación de su vida. ¿Cuál es el factor que marca la vida de una persona para dar ese vuelco radical en su existencia? Ese factor es su poder de decisión. La diferencia entre aquellos que se dejan llevar por el entorno y los que toman decisiones conscientes. ¿Y cómo haces? ¿Qué tomas para ser feliz y tener esa energía? Preguntó alguien. Decisiones. Tomo decisiones. Y así es. La calidad de las decisiones que tomes hoy determinará la calidad de tu futuro. ¿Pero qué decisiones son las que tienes que tomar para dirigirte a donde tú quieres? Pues seguramente aquellas decisiones que estás evitando. Lo que pasa es que si no tomas esas decisiones, la vida las tomará por ti y probablemente no serán las que necesites. Eres libre, libre para elegir. Toma decisiones y atrévete a cambiar. La familia, la educación que recibiste, el entorno en el que creciste, las relaciones, los amigos, el trabajo, todas estas cosas han construido tu pasado, la percepción que tienes de ti mismo y han generado una serie de creencias que son el filtro a través del cual observas e interpretas el mundo. Estos elementos te condicionan hasta cierto punto, pero no eres prisionero del pasado.
Tu pasado no determina tu futuro, sino las decisiones que tomas cada día, ahora, en este momento, en el presente. Así es que el pasado sería como esa estela que deja a su paso un avión en el cielo, pero que no controla ni dirige sus rumbos, sino que es el piloto quien decide hacia dónde se dirige en cada momento. Tú eres ese piloto. Tú, con tus decisiones, puedes cambiar el rumbo de tu vida. ¿Estás satisfecho en este momento con la clase de persona que eres? ¿Te gustaría progresar? Independientemente de tu respuesta, nos pasamos la vida cambiando, nos guste o no nos guste. A veces el cambio es negativo y otras veces es positivo. Pero lo bueno es que siempre podemos mejorar. Cada vez que tomas una decisión y emprendes un nuevo camino, la vida te pone a prueba. Es por eso que te encontrarás siempre con obstáculos que al principio te parecerán imposibles, infranqueables, con personas tóxicas que son los ladrones de sueños que te dirán: bueno, esto es demasiado difícil, mejor ni intentarlo, déjalo, no merece la pena, así no te decepcionarás a ti mismo. En ese momento más que nunca es cuando tienes que mirar hacia tus sueños, ya que el futuro pertenece a aquellos que se atreven a perseguirlos. Aunque debes de saber que tendrás que enfrentarte a tu mayor enemigo, tendrás que prepararte para la gran batalla. Tu mayor reto no está esperando ahí fuera. Ese gran enemigo está dentro de ti. A veces nuestra mente se puede convertir en ese peor enemigo cuando el miedo nos invade y ponemos en duda nuestras propias capacidades. Entonces, tu mayor conquista será la conquista de ti mismo. El entorno es otro factor a tener en cuenta. Si no tienes claras tus convicciones, quizás dejas que el mundo exterior domine tu mundo interior. Por eso hay que fortalecer los músculos emocionales para aumentar la fortaleza mental y ser menos influenciables al entorno. ¿Y cómo podemos hacerlo? Para empezar, siendo más responsable con la información que eliges ver, leer y escuchar. Evita revolcarte innecesariamente en las noticias negativas sin que ello implique ignorarlas. Aléjate del grupo de la queja permanente y del grupo de la que está cayendo. Aléjate definitivamente de personas tóxicas y busca aquello que te influye de manera positiva, aquello que te inspira, lo que te enseña. Acércate a personas con iniciativas e ilusiones y todas esas cualidades que te ayudan a progresar y a evolucionar. ¿Qué ocurre entonces? Lo que ocurre es que tus pensamientos y tus emociones empiezan a mejorar. También tu actitud y tus expectativas, y aumenta tu creatividad y tu capacidad de ver y generar nuevas oportunidades. Y cuando tú comienzas a estar mejor, todo a tu alrededor comienza a estar mucho mejor. Aumenta tu fortaleza mental y puedes empezar a hacer que las cosas sucedan. Tu nuevo futuro te está esperando. No importa quién has sido hasta ahora, ni qué has hecho, ni dónde estás. Lo que realmente importa es quién puedes llegar a ser y en qué te puedes llegar a convertir y a dónde vas. Tienes que visualizar el punto al que quieres llegar y ver las cosas, no como son, sino cómo pueden llegar a ser. Ha llegado la hora de ponerse en marcha. Recuerda que lo más importante no son las cosas que vas a conseguir, sino la clase de persona en la que te vas a convertir. Donde tus sueños te lleven, de Javier Iriondo te dará las claves para conocer cuáles son esas dudas y ¿Saben a dónde quieren ir? No, no sé. No saben. ¿Quién más? O sea, sí, ¿Quién? pero no sé. ¿Tienen claros? No. Yo quiero ser un docente, profesor. Sí, ¿quién más? Yo estoy entre dos carreras, jeje. 2 carreras. Pepe, que es el que más habla en el recreo. No lo veo presentarse a Pepe. ¿Saben qué es un deber, qué es un derecho? Es un principio, bueno, un derecho es un principio que es inherente a como individuos que somos humanos. O sea, es un principio inherente de por el hecho de ser humano está presente. ¿Siempre hemos tenido los mismos derechos? ¿No? No. Es una evolución. Bueno, la mentalidad de derecho siempre debe ser la misma en toda la cronología de tiempo, pero la manera en que se ha visto siempre ha sido diferente. ¿Cómo se ve el derecho ahora? Como algo que en general es universal a todas las personas existentes. Universal para todas las personas. ¿Quiere escuchar otras opiniones? ¿Cómo la manera es la manera como interpreta cada uno la persona sobre el derecho, pues, ¿no?
la libre interpretación de cada persona. Pero esto debe ser equivalente en igualdad a todas las personas. Obviamente que van a haber tipo Igual. parámetros para ver si es de que dependiendo de lo que tú haces hay una juzgación, pero un derecho en general todas las personas se supone que deberían tener porque, no sé, es como que un hecho de ser humano, o sea, es una apreciación. Un Es derecho un de ser humano, respeto. ¿Vivimos en un Estado de Derecho? La Constitución te rige una serie de derechos que se supone que todos deben tener como personas. Pues sí. Aunque no lo hacemos. Sí vivimos en un Estado de Derecho, correcto. Aunque no se pone en práctica en algunas veces, el Estado se rige a través de juzgar a la gente con sus actos Hay un mediante los derechos. marco legal, hay respeto, o sea, los derechos de los peruanos están garantizados. Ujú. Lógicamente, es subjetivo, ¿no? Si me parece bien la forma de aplicación o no me parece bien. Ahora hay que tomar en consideración que en el transcurrir de los años a nivel mundo ha evolucionado los derechos. Les voy a pasar un pequeño video de introducción y luego vamos a conversar sobre él y iniciamos propiamente la clase. ¿Se ve el video? Creo que tiene que poner en grande para que se vea mejor. With, No, that's no, a good no, right. Well, that's tough. no, mejor deje de compartir y pones la ventana en grande y luego compartes. Vamos a ver. Vamos a intentar de nuevo. Ahora va. Rights with, ¿Escuchan? ¿Se ve? geez, that's a good question. Human rights. Well, that's tough. Sí, se ve, profe. ¿Se ve? I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. that's a very large debate. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, una domanda complicatissima. Because we just take it for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todo, en todas partes. Significa niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue, ¿qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live, equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentó
cimentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes, aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener, y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la Tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo. Solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos. Felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene alimentación y cobijo, 6.000 niños están muriendo de hambre cada día. Sí, salió afuera. La gente tiene libertad de expresión, porque miles están en prisión por la gente tiene derecho a la educación, porque más de 1.000 millones de adultos son incapaces de leer. Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó.
Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. ¿Qué les pareció? Mi mente explotó, profe. ¡Wow! Fue muy conceptualista el video, estuvo bueno. Estuvo muy bueno, de verdad. Ese video envuelve tranquilamente 10 preguntas de universidad. ¿Cuántos murieron en la Segunda Guerra Mundial? 50 millones de personas, más de 50 millones. 90 millones en global. Global, pero... 90. ¿Cuántos, en qué año se promulgó? ¿Cuántos derechos humanos contiene la declaración? 30 derechos. 30. ¿Quién es, en el siglo pasado, el siglo antepasado ya, porque no estamos hablando de 1814, quién estuvo por conquistar el mundo? Napoleón. Bonaparte. ¿Se dan cuenta cómo de una o de otra forma, a través de comenzar a buscar videos instructivos, uno puede ir ampliando el conocimiento? Y al momento de contestar, de analizar en un examen de admisión, no necesariamente ingresa el que más sabe, sino que es más hábil para responder. Si tienes un conocimiento amplio, a la hora de contestar las preguntas, tú vas a poder tener la seguridad de, aunque sean las que no son, y por descarte, comienzas a asegurar la pregunta correcta. Es como que analizar y criticar. Criticar, analizar, ser objetivo, ser práctico, leer, informarte lo máximo posible de todo lo que significa un examen de admisión, de lo que puede llegar, tener referentes. Es importantísimo referenciar entre los conocidos que ya han postulado para que también uno tenga la experiencia de ellos al momento de postular. Y ahora se abre un mundo mucho más amplio. El detalle de que los exámenes de admisión el otro año van a ser vía internet, vía web. Y ustedes desde su casa van a poder postular. O sea, van a estar familiarizados con el ambiente. Que aquellos que hemos tenido la experiencia de postular a universidades, estamos hablando en los 90, pues en la memoria clarísimo que habían los mejores alumnos, muchas veces no ingresaban, no porque no conocieran, sino porque el hecho de estar en un colegio sentado les daba miedo, les ponía nerviosos. No desarrollaban los exámenes de una manera adecuada. Imagínense ustedes que van a poder desarrollar sus exámenes probablemente el año que viene en su casa, en su sala, en el lugar donde han estudiado siempre. ¿Dónde mejor para sentirse en confianza? Eso es determinante para el tema de poder
ingresar. Espere un minutito para... Ya ingresando propiamente al tema. ¿Qué son los derechos humanos? Son garantías esenciales para que podamos vivir como seres humanos. Aun cuando no lo creamos, llegó un momento en la vida del ser humano que muchos no se consideraban seres humanos. Los negros eran tratados como esclavos. Los indígenas en la época de la conquista igual. Y si estamos hablando ya en la actualidad, lo hemos escuchado en el video, estamos hablando de 27 millones de personas que en la actualidad están en condición de esclavos. Cuando hablamos de esclavos, pues puede ser para lo que es un montón de explotaciones, ya desde índole sexual, estamos hablando de índole económico, estamos hablando de explotación en las grandes empresas de manufactura en China, en Estados Unidos, en países que han desarrollado con mano de obra barata. Acá mismo en el Perú, en algún momento, para poder desarrollar lo que era en sí nuestra agricultura en el norte, vinieron muchos japoneses y tomaron lo que fueron las haciendas. Y cuando estamos hablando de las haciendas, pues las haciendas azucareras eran el boom en todo lo que era la franja costa. Y esto permitió que desarrollaran, pero a ellos no les daban las oportunidades, los japoneses y a los chinos, de poder tener educación, no les daban la oportunidad de poder desarrollarse plenamente en lo que era el tema de respeto a su condición y naturaleza humana. Ahora, los derechos humanos, si no se cultivan ni ejercer, no se pueden cultivar ni ejercer plenamente nuestras cualidades, nuestra inteligencia, nuestro talento y nuestra espiritualidad. Para que ustedes puedan desarrollarse, tienen que estar plenamente convencidos de la posibilidad de existirse en un ambiente donde te respetan, donde hay un derecho a tu vida, donde hay la posibilidad de que tú crezcas. Esto es importante. No se puede desarrollar la inteligencia si es que tú no tienes una buena alimentación, si no tienes una buena salud, si no tienes la posibilidad de tener las mismas condiciones de acceder a la educación. Las universidades en la actualidad, con este tema de la SUNEDU, muchas de las universidades nacionales han mejorado, y tanto las particulares, su nivel de competencias y competitividad, permitiendo de que ustedes, pues cuando postulan, tengan la seguridad de que hay uniformidad de educación, que a la larga, pues se va a ver sus frutos no hoy día. Estamos hablando de un fruto donde vamos a encontrar profesionales en el mismo nivel de aquí a 15 o a 20 años. Suena largo, pero así es cuando uno siembra en educación. El derecho a la educación no es un derecho que te va a rendir frutos en corto plazo, te va a rendir a mediano y a largo plazo. Pero una vez que comienzas a cosechar, comienzas a tener un mejor país. Los derechos humanos son muy amplios. No puede haber indiferencias frente al color, a la vivienda, al idioma. Tienes que tener un derecho al voto, a casarte, a descansar, a trabajar, a la nacionalidad, a la libertad, a la obligación, a la propiedad, al vestido, al bienestar. Muchos y casi todos los derechos son garantizados y respaldados por nuestra Constitución política, acá en el Perú, con la Carta de los Derechos Humanos a nivel mundial. Una Carta de los Derechos Humanos que aparece en razón de una crisis que hubo en el mundo. Ya venía, como lo comentamos, zapateando en algún momento Mahatma Gandhi para que puedan ya los seres humanos tener condiciones adecuadas en todo el mundo, iguales. Y a razón de esto, él era uno de los que mayor patrocinaba el tema de la no violencia. Pero aún así era racista con los negros o con los indígenas. Disculpe. Que aún así Mahatma Gandhi era racista con los negros o con los indígenas. Su idea era separar en castas a la gente. Claro, las condiciones propias de la India llevaban a que de alguna o de otra manera su formación lo condicionara a eso.
pero en medio de todo, una de sus mayores luchas, aparte de los derechos humanos, era la libertad de la India. Y lo logró a través de muchos boicots y capitalizando lo que fue la Segunda Guerra Mundial y la caída. ¿Escucho? Profe, ¿se escucha? Aló, ¿me están escuchando bien? Sí, profe, ahora sí, profe. Creo que alguien está con el micrófono prendido. Ahora, Mahatma Gandhi capitaliza la libertad de la India cuando en su momento, pues, Inglaterra estaba en una guerra que la ganó por la ayuda de los americanos y ya no estaba en condición de poder defender sus colonias. Y la colonia india, pues, básicamente la pierde por eso, ¿no? La debilidad de Inglaterra. Y lógicamente el boicot que hicieron con el té y varias cosas más. Pero él tuvo dos luchas, la lucha por la igualdad y por alcanzar los derechos humanos y la lucha propiamente por la libertad de la India. Por eso se le considera como parte importante en este tema. ¿Qué más habíamos escuchado durante el video? La Carta de las Naciones Unidas. Esta carta aparece después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la muerte en sí, de como lo hemos escuchado, la mitad de la población judía, campos de concentración nazis. Después de una guerra que llevó a morir cerca de 90 millones en conjunto, 90 millones de seres humanos. Ahora estamos hablando de una crisis sanitaria, estamos hablando de lo que en sí es el COVID. Y el COVID, pues si ustedes han puesto a revisar concienzudamente, a nivel mundial todavía no llegamos ni al 1.000.000 de personas, de fallecidos. Obviamente, para lo que es la actualidad con el desarrollo de la medicina, el derecho a la salud también es parte de los derechos humanos. Cuando uno se pone a revisar, pues parece increíble lo que ahorita nos asombra de ver a cerca de 1.000.000 de personas falleciendo, y en 1920 fueron 50 millones los que murieron por la gripe. Y cuando hablamos de la peste bubónica, podemos hablar de la mitad de la población europea que murió por la peste. ¿Por qué? Porque no todos podían acceder a la salud, porque la medicina no estaba en las condiciones de poder hacer frente a las pandemias. Situación que incluso ahora esta pandemia se ha enlutado a muchas familias, en algunos casos por desconocimiento al inicio y en otros casos por el tema económico. Cuando debería ser la salud como derecho, que todos hubieran podido acceder a una misma oportunidad de un respirador, de una cama en cuidados intensivos, que te permita pues tener una esperanza de salvar tu vida. Eso es anecdótico, curioso, pero real. Real de lo que se está viviendo. Ahora, y no solamente en el Perú, la crisis ha sido mundial. La crisis ha afectado, y ya lo conversaremos en economía, porque también esas van a ser preguntas de cajón, del tema cuando hablamos de los derechos y hablamos de pandemia, hablamos del derecho a la salud. Cuando vamos a hablar del tema de la pandemia y vamos a hablar de la economía, vamos a hablar de la crisis económica a nivel mundial, producto de este tema de estar en cuarentena. Estar en cuarentena no es fácil. Y no solamente eso, es un tema que ha afectado increíblemente las condiciones para que los países puedan desarrollar. ¿Y por qué les está afectando a los países poder desarrollar? Porque el hecho de que la gente no salga, no puedes comercializar tus productos. El hecho de que la gente no salga, no te permite por ahí acceder a lo que es el turismo. El Perú, uno de los fuertes que ha tenido, uno de sus ingresos mayores, es el tema turístico. Ahora, como la gente está encerrada, y que si se podría hablar de lo contradictorio, lo anecdótico, estamos en un enclaustramiento, estamos en una cárcel dorada para nuestra salud, una prisión domiciliaria por nuestra salud. Estamos en unas condiciones en las cuales, con este tema de la pandemia, nos ha enseñado a poder conectarte al mundo más que antes a través de del internet, de la web. La Carta de las Naciones Unidas se firma en 1945, el 26 de junio, con el objetivo principal de reafirmar la fe de los derechos humanos, los derechos fundamentales del hombre. El hombre tiene derecho, y sobre todo derecho a la vida, derecho a desarrollarse, derecho a crecer, derecho a la salud.
Eso vayan memorizando, vayan leyendo, vayan empapándose para que al momento que les consulten en un examen de admisión, tengan la posibilidad de discernir qué es un derecho, cuáles son los derechos reales del ser humano, cuáles son las obligaciones. Todo derecho te conlleva también a una obligación. Se estableció la Comisión de Derechos Humanos en 1996. Hasta el año 2006 constituyó el principal órgano normativo en cuanto a derechos humanos dentro de la ONU. La Organización Nacional de Naciones Unidas. ¿Quién fue el único secretario general de la ONU que fue peruano? ¿Escucho? ¿Cuál fue el secretario general de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, peruano? Hola. Ha fallecido el año pasado. Secretario General de las Naciones Unidas, peruano. Esas preguntas les puede venir. Y esas preguntas las pueden obtener como cultura general revisando, leyendo. Javier Pérez de Cuéllar fue candidato a la presidencia del Perú en el año 1995. Formó el partido Unión por el Perú. Y fue un demócrata, básicamente un embajador peruano, de mucho éxito a nivel mundial. Incluso fue el que logró que se termine la guerra entre Irak e Irán, que duró 9 años en el Medio Oriente, que fue la antecesora de la guerra de Estados Unidos con Irak. Eso es cultura general, muchachos. Eso lean. Declaración Universal de los Derechos Humanos. El 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz y el tema de este año es la conmemoración del 70 aniversario del documento creado, el 30 de diciembre del 48, que marca un antes y un después de la historia de los derechos humanos. Hay que destacar la vida y la libertad. ¿Tenemos libertad ahora en el Perú? No. No, porque... Dependiendo la tenemos condicionalizada por la salud en común. Tenemos, por la salud tenemos libertad. ¿Sigo escuchando? No, esa no es la idea, sino que ahorita, debido a la situación, ha habido algunas limitantes acerca de algunas cosas. Pero igual decisiones por las fiscales, todo eso. Hay algunas excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? A ver, muchachos, los escucho. ¿Se sienten libres ustedes? ¿Sienten? Wow. Es una pregunta para pensarlo, pero libres, o sea, es dependiendo de la forma de pensarlo, de la pregunta, pues, ¿no? O sea, estoy libre, tengo mis derechos, me siento a salvo, siempre hay preguntas en la mente de cada persona, pues, ¿no? Me siento a salvo, esa es una buena expresión, me siento a salvo, me siento tranquilo, pero libre no me siento. Para mí libertad es salir a la calle, para mí libertad es correr sin que ningún policía me detenga diciendo que no estoy usando mascarilla. O sea, las libertades se han restringido por un tema sanitario. Ahora, ¿tenemos derecho a la salud? Sí. Sí, profe. Sí, tenemos derecho a la salud. Si es que uno se enfermara de COVID, el Estado va a asumir con responsabilidad lo que es el tratamiento en cualquiera de los estamentos de salud a nivel nacional. O sea, en ese aspecto sí estamos protegidos. La protección de la ley de la presunción de inocencia de un acusado por un delito también es un derecho. Todos somos inocentes hasta que se compruebe lo contrario. O sea, todos vamos a mantenernos sin mayor problema a través de un juicio hasta que haya una sentencia de por medio. Lógicamente ahora por un tema de seguridad se habla de las prisiones preventivas, porque cuando tú ves un factor de riesgo que la persona se pueda fugar, le dan una prisión preventiva mientras que dura el juicio y puede haber una sentencia de por medio. Circular libremente es uno de los derechos que nos han privado la situación de la pandemia.
pero no significa que no exista en el Perú. Muy por el contrario, todavía lo mantenemos. Lo mantenemos desde siempre, desde nuestra época, desde el inicio de nuestra época republicana, tenemos la posibilidad de circular libremente por el país. Lógicamente, siempre y cuando no hayas cometido algún delito. Cuando uno comete un delito y va a la cárcel, automáticamente se restringen tus derechos. Te restringen tu derecho a la libertad, básicamente. Poder buscar en cualquier país, poder pedir asilo en cualquier país cuando uno es perseguido. Hay persecuciones políticas. Acá en el Perú, justamente hoy día estamos escuchando a alguno que de repente ha entrado a revisar un poco la vida de Fernando Belaúnde Terry. Hoy se está recordando lo que es su fecha de nacimiento, su natalicio, y él fue uno de los perseguidos políticos acá en el Perú. En el año 68, cuando le dan golpe de Estado... Creo que se fue a Chile, ¿no? Se fue a Argentina. Argentina. Cuando le da el golpe de Estado Velasco Alvarado, lo exilia. Y como anécdota lo llevan en pijama al avión y lo deportan. Y es parte de los que le fue restringido su derecho a terminar su gobierno, su derecho a la libertad en el Perú. Y tuvo que se autoexilió, lo deportaron básicamente. Y esa es parte de la realidad que se ha vivido, no solamente con él, con varios presidentes acá en el país. Y en la mayoría de los casos, pues el detalle es de que, lógicamente, cuando uno asume una responsabilidad, como es el tema de gobernar a un país, siempre van a haber conflictos políticos, conflictos de tipo de gobierno, que conllevan en muchas situaciones a que cuando gana la oposición, o en el caso del siglo pasado, porque en los últimos 50 años ya no han habido golpes de Estado, cuando te daban un golpe, pues por lo general o te deportaban o te metían preso. A partir de la edad adulta de casarte, pues tienes derecho al matrimonio, a formar una familia, sí, a vivir sin restricciones. Obviamente, acá en el Perú, pues uno puede tener los hijos que quisieras, no hay límites, pero hay países como China que te restringen a tener un hijo. Y muchas veces cuando saben que el hijo va a ser mujer, ya no te permiten tenerlo, por un tema de control demográfico. Si cotejamos el tema de la India y cotejamos a nivel India y a nivel China, pues tiene la tercera parte de la población del mundo, está concentrada en 2 países, que son ellos. Imagínense, pues, nosotros tenemos ahorita 32, 33 millones de habitantes y China estamos hablando de 1.300 millones. O sea, dentro de lo que ha significado el crecimiento como país, porque también es parte de lo que ustedes tienen que tener conocimiento de China, ha sido de que el primer mercado que ha tenido China para sus productos ha sido el mismo China. De tal manera que ellos de por sí tienen mano de obra barata, por la cantidad de personas que tienen personas que les pueden comprar sus productos porque están a la mano, están ahí, y sobre todo su régimen autoritario, porque son dictatoriales, son socialistas, le ha permitido pues manejar las reglas y las leyes al revés y al derecho de la manera como han creído conveniente para poder desarrollar su manufactura. Situación que en países que muchas veces democráticos como el que tenemos, se hace complicado porque muchos los trabajadores reclamamos, porque también me incluyo, reclamamos nuestros derechos, el empleador tiene que cumplir con las obligaciones laborales y eso hace de que los costos de producción se incrementen. ¿Qué son los derechos sociales, económicos y culturales? Son las cosas buenas que todas las personas deberían tener para vivir bien. Por ejemplo, alimento sano, ir a la escuela, tiempo libre, casa, abrigo. Derechos económicos, culturales. Estamos hablando de nuestro país con un legado cultural que ya lo quisiera tener cualquier otra parte en el mundo. Eso nunca lo olviden, muchachos. Eso ténganlo clarísimo. Tengan clarísimo que de repente nuestro nivel educacional, por deficiencia de los diferentes gobiernos, porque no es un tema solamente del actual, no ha alcanzado su desarrollo, su auge en la plenitud de lo que debería de ser,
Pero si hablamos estrictamente de nuestra cultura, estamos hablando de un pasado milenario, un pasado que ya quisieran tener otros países, una cultura que te permita hablar desde una etapa pre-inca, prehispánica, inca, estamos hablando de la etapa virreinal, estamos hablando de emancipación, república y hasta la actualidad. Y en cada una de las etapas, pues se ha generado cultura, porque tuvimos incluso la suerte como país de ser el centro del virreinato en Sudamérica, hasta que lógicamente con el tiempo se fueron creando otros virreinatos. Eso también revísenlo, lo pueden encontrar, esa información está a la mano. Y cuando uno quiere alcanzar el ingresar a una universidad, tienes que sacar puntos de todos lados. Y sacar puntos de todos lados significa inquietarte, leer, revisar, curiosear. El profe me dijo, entonces yo voy a ver. El Perú tiene un pasado milenario. Ah, perfecto. ¿Cuándo comienza? ¿Qué es Caral? ¿En qué año se fundó Caral? ¿Por qué es la ciudadela más antigua de América? Ah, Machu Picchu. ¿En qué año se descubre? ¿Por qué fue bien conservada? Ah, perfecto. ¿Por qué no saquearon las ruinas acá de las tumbas del señor de Zipán? ¿Por qué se ha encontrado más oro acá en Zipán que más que en las tumbas de Tutankamón en Egipto? Pero sin embargo, las tumbas las tumbas de Egipto son más visitadas que las nuestras. ¿Por qué? Eso es tener ustedes derecho a cultura, derecho a educarse. Pero el derecho ahora es mucho más accesible porque tienen la posibilidad de encontrarlo, como le digo, la información a la mano, la información en línea, curiosear, revisar. Eso les va a permitir a ustedes ser competitivos a la hora de un examen. Si lo hacen, yo les aseguro que en el mes de marzo vamos a estar celebrando el ingreso no de uno, sino por lo menos 15, 20 de los que estamos ahorita conversando. Obviamente no se les puede ver las caras porque yo los veo engreídos en el sentido de que no les gusta poner su cámara, pero es parte de la idiosincrasia de dictar clases acá por Zoom. Tener un trabajo. Ahora, este derecho en el Perú se ha restringido por la situación de la pandemia. Nos hemos reducido prácticamente 3 millones de empleos a nivel nacional. Y la situación se va a seguir empeorando. Y se va a seguir empeorando porque este tema de la pandemia ha llevado a que la situación se complique para los peruanos. Se complique porque no hay posibilidad de generar empleo, no hay inversión, no se puede, la mayor cantidad de empleo está en la agricultura y el turismo. Y la agricultura ha tenido muchas restricciones, recién se están soltando. Y el turismo recién a partir del día de hoy están apareciendo los primeros vuelos internacionales, que en su mayoría no van a ser por temas turísticos, la mayoría van a venir por temas empresariales, laborales, negocios, y el turismo todavía va a ser postergado hasta el otro año. E incluso yo les aseguro que para ustedes, muchos querrán salir y en la casa papá y mamá les está jalando las orejas, no vayas, es peligroso, mucho riesgo, piensa en la familia, piensa en tu abuelo, piensa en tu tío, piensa en mí, y eso hace de que no pueda haber una afluencia y no puedan crecer los negocios normalmente establecidos. La participación política es un derecho a elegir y a ser elegido. Lamentablemente, para poder elegir adecuadamente, tenemos que tener claro que nuestra gente debe tener la capacidad de estar preparada, estar educada. Si no tienes educación, no vas a poder elegir bien. Te van a comprar con un saco de arroz, un saco de azúcar, o de repente te van a comprar con un polo o una pollada, o lamentablemente con una actividad de Navidad, con una chocolatada navideña, y dijiste, este es el candidato de mis sueños. Cuando el candidato de tus sueños no es el que te regala, el candidato de tus sueños es el que te propone algo que es viable, que va a desarrollar armónicamente a todo el país. Ese es el candidato de tus sueños. Ese candidato de tus sueños, así como estás soñando con tener una profesión, también soñemos con tener un mejor país. Y para tener un mejor país es importante y fundamental manejar el derecho a la educación, para poder tener una posibilidad de elegir adecuadamente. Estamos hablando del derecho a la justicia.
El derecho a la justicia, que muchas veces podemos decir, no, las coimas, el poder judicial corrupto, las dádivas, al final no me va a permitir tener un juicio justo. Perfecto, pero hay formas de denunciar, hay formas de involucrarnos nosotros como ciudadanos y poder exigir adecuados tratos dentro de lo que es un juicio, sea a nivel del Poder Judicial, sea de repente como acusado por la Fiscalía, y eso es parte de nuestros derechos. La información que hoy día estamos brindando es una información abierta, es una información que les corresponde a ustedes también como derechos. Es una información adecuada, oportuna, que a ustedes les va a permitir acrecentar su conocimiento, y con ese acrecentar su conocimiento le va a permitir a ustedes también poder elegir adecuadamente la respuesta correcta al momento del examen de ingreso. Y no podemos perder nunca nuestra dignidad del ser humano, nuestra dignidad de personas. No podemos olvidarnos que ante todo debemos respetarnos. En una época donde se ha acrecentado los feminicidios de una manera exponencial, no podemos descuidar a la mujer como parte importante de la sociedad. Ahora, conversaba en una oportunidad con un sociólogo y me decía, no es que se haya disparado exponencialmente los feminicidios, sino es que nuestra cultura, lamentable y duramente, siempre ha sido muy restringida hacia la mujer. Si yo les pregunto y la suelto al aire, ¿en qué año comenzó a votar la mujer en el Perú? ¿Cuáles fueron la primera elección que votó la mujer en el Perú? ¿En el gobierno de Velasco? No, falso. Otra. Pero... ¿Luis Sánchez Cerro? Sánchez Cerro, no. Por ahí, por el tema militar, está cerca. Otro. Fue un militar el que les dio la posibilidad del voto a la mujer. ¿Odría? Odría llega al poder en 1948, le da golpe de Estado a Bustamante y Rivero. Luego en el 50 hace una elección donde era imposible que pierda porque postuló solo. Así nos gustaría también postular a la universidad y postular solos, pero no se puede. Van a haber un grupo de gente que va a postular con ustedes. Y en el año 56, antes los gobiernos duraban 6 años, a través del gobierno de Odría, el 54-55 se aprueba lo que es el voto a la mujer. Fuimos el penúltimo país de Latinoamérica en que la mujer tuvo la oportunidad de votar. O sea, para que tengan una idea de cómo es el asunto de ir consiguiendo los derechos. O sea, estamos hablando de 140 años de época republicana para que recién la mujer sea parte de la elección de un presidente, de un alcalde, de un Congreso de la República. Ahora, y no solamente eso, estamos hablando de que antes la mujer no tenía la oportunidad laboral tan igual como la tiene ahora el hombre. Y es más, cuando yo ingresé, le estoy hablando del año 93 a la universidad, ya por ahí ahora no se escucha, pero estuviéramos en aula abierta, hubieran dicho, bueno, el 93 hace ya casi 30 años, la mayoría que estudiaban en las universidades eran gente de 45, 48 años. Y los jóvenes, los chiquillos, yo tenía 16, 17 años y era increíble pues encontrarte con gente tan mayor y pocas mujeres, la mayoría éramos varones, porque era parte de la idiosincrasia. Antes la mujer no apostaba, incluso estamos hablando de 30 años, no mucho, no se apostaba mucho a la educación de la mujer. Si hablamos incluso si es que queremos tomar en consideración este asunto de la pandemia, esta crisis sanitaria, y hacemos un paralelo a la crisis que hubo en 1920, la crisis de 1920, si hablamos de la pandemia de la gripe española, permitió, a colación de lo que estamos hablando de la mujer, permitió de por sí de que la mujer comience a obtener oportunidades laborales. ¿Por qué? Quiero escuchar opiniones. ¿Por qué después del trabajo? ¿Alguna vez se han preguntado? ¿Me escuchan?
Hola, hola. Se escucha entrecortado. Sí, profe, ¿Aló, me escuchan? No se escucha bien la... Ahora, ¿me escucharon la pregunta? No, profe. No, profe. Ahora, ¿por qué la gripe española permitió a la mujer tener mayores oportunidades laborales? Porque era la que apoyaba a los enfermos en esa época. Era como que la idea que tenían. ¿Por ¿No? las enfermedades que ayudaron? Otra, a ver. Eran las enfermeras, creo. Tampoco es un tema de enfermeras. ¿Por qué la mujer comenzó a acceder a un montón de trabajos después de la gripe española? Se debe a que los varones se iban a la guerra. Los varones se iban a la guerra. La guerra había terminado en 1918. Fue en 1914 y 1918. A ver, pero por ahí podría ser, por ahí podría ser, estamos cerca, porque muchos varones murieron en la guerra. ¿Y qué le dio la oportunidad a la mujer con la gripe Es española? que anteriormente el campo laboral lo hacían los hombres y las mujeres se quedaban en la casa. Correcto. Y en la gripe española muchos hombres habían muerto en el campo laboral dejando un vacío. Y ahí donde las mujeres habrán tomado posesión, Las ¿no? mujeres trabajaban en la fábrica. Esa es la respuesta. La respuesta es de que la mayor cantidad de personas que fallecieron durante la gripe española fueron varones. O sea, la población de varones se vio afectada casi en 70%. La gripe española ha sido una de las pandemias, bueno, ha sido la pandemia más fuerte de la historia de la humanidad. O sea, lo que estamos viviendo ahorita es un Chancay de Azul, como decimos, en alguna época decíamos, comparado con la gripe española. O sea, la gripe española se levantó en peso 50 millones de personas. Ni una guerra, tantos muertos. Otro de los efectos, por ejemplo, y también, como le digo, es cultura general lo que ustedes tienen que tener. En lo que es letras, es leer y estar empapándose. También si podemos hablar de fenómenos naturales, porque eso también afecta las condiciones del ser humano. Uno de los fenómenos naturales que mayor afectó fue el tema del maremoto que hubo en Indonesia. Murieron cientos de miles de personas, más de 100.000 personas en una sola salida del mar. O sea, eso como una referencia para que cuando tengan preguntas, ¿cuál fue ¿cuál fue la razón por la que la gripe española contrataron más varones que mujeres? Las mujeres tuvieron oportunidad laboral por la muerte de los varones. Y son preguntas que les puede venir en un examen. O sea, a veces tan sencillo como eso y uno pierde la oportunidad de llevar 1 o 2 puntos. ¿Qué son los derechos civiles y políticos? Son una clase de derechos que protegen las libertades individuales de la infracción injustificada de los gobiernos y organizaciones privadas y garantizar la capacidad de participar en la vida civil y política del Estado, sin discriminación o represión. ¿En Perú hay libertad de derechos políticos y civiles? ¿Escucho opiniones? Sí. Sí, porque... Hay libertad. ¿Qué necesitas para ser presidente del Perú? Ser peruano. Pero no de nacimiento, tener más de... Tener una edad. Cuando yo te pregunto, te voy a preguntar en un examen de admisión, ¿tener una edad adecuada? Más de 30 años, creo. Más de 30. ¿Más de 25? Más. El que me ha dicho 25 es para la siguiente pregunta, pero para que pueda más de 30, casi, pero vas a tener que sumarle un poquito más. ¿Más de 35? Más de 35. Más de 35 años, tú ya puedes ser candidato para la presidencia del Perú. ¿Pero qué más necesitas para ser presidente? ¿Ser Pero no de ingeniero? nacimiento. ¿Ser abogado? Es tan sencillo, muchachos, que para ser presidente del Perú es haber nacido acá, tener 35 años y suficiente. No te piden ni siquiera tener grado de instrucción primaria. Ese es un Ni factor, siquiera aunque tener suene medio discriminatorio. ¿Qué? ¿Puedo opinar? discriminatorio. Claro, te escucho. Aunque suene medio discriminatorio, eso indica como que en algún momento una falta de capacidad por no tener
o sea, por ser esa libertad tan grande de que con solamente tener esos requisitos puede ser presidente, abre una gran posibilidad de que cualquier tipo de persona, obviamente que puede ser una persona con, más que todo formación educativa, tienes una visión positiva de, no sé, por así decirlo, mejorar el país, pero yo creo que se debería agregar como que otro requisito como sería la educación, si es que tienes educación, aunque igual eso no es un factor que dependa, porque hay gente que estudia y no sabe, debe haber algo más, no sé, como que eso también puede ser la actualidad del Perú, debe a ese hecho de que solamente con esos dos requisitos en general la gente no sea la adecuada. Claro, es correcto lo que opina, ¿no? Ese es el detalle, ¿no? El detalle de la facilidad para poder postular. Y lo complicado no es el tema de quién se presenta, sino quién escoge. Y eso es el trabajo que ustedes tienen que comenzar a pensar y a discernir y a hacer un efecto multiplicador, donde puedas decir, ¿sabes qué? Perfecto, el que está postulando puede ser no el mejor elemento, pero no es el único. Hay un ramillete de posibilidades para escoger. Veamos quiénes postulan y entre los que postulan escojamos. Eso es nuestro derecho a elegir. Y el otro es el derecho a postular. Y al igual que el otro, nosotros también podemos postular. Cuando tengamos, bueno, cuando ustedes, yo ya tengo los 44 años, pero el detalle es que el requisito para ser presidente en el Perú es nacer aquí y tener 35 años. Nada más. Como si tener 35 años te va a dar la sabiduría. Y no tener cargos. No tener antecedentes penales, policiales, pero eso ya es prácticamente Profe, y cargos de las leyes, justo estaba pensando, y las leyes. En el tema del tema eleccionario es así, ¿no? El no tener sentencias condenatorias, en el tema también de no estar con antecedentes policiales ni penales, pero eso ya es complementario. Y para hacer... Escucho. Y si, por ejemplo, eres una persona que nació en el extranjero, pero tus papás son peruanos de nacimiento, o uno de tus papás son peruanos, no sé, depende, y tú quieres, bueno, tienes la ciudadanía peruana y quieres lanzarte como presidente, ¿es posible o no? Hay dos condiciones. ¿Quién escuchó el aeropuerto Jorge Chávez? Es ampliamente conocido. Jorge Chávez, ¿era peruano? Creo que no, no sé, bueno, No. esa es la opinión, se va a ese Jorge lado. Chávez era peruano. Pero Forsyth también, profe. Claro, no, a lo que yo quiero llegar. Jorge Chávez era peruano. No, nació en Francia. ¿Por qué le pusieron al aeropuerto Jorge Chávez, valga la redundancia? El nombre de nuestro héroe de la aviación. Porque son los Alpes. En reconocimiento, conmemoración. Profe, sí era peruano. Era peruano, él cruza los Alpes y nunca conoció el Perú. Lo que pasa que él nace en Francia y es inscrito en la embajada peruana y tenía todos los derechos de ciudadano peruano. Ese es el detalle, o sea, es peruano. Lo escuché por ahí, alguien mencionó el nombre de George Forsyth. George Forsyth, su papá es embajador, es peruano, su mamá es chilena, él ha nacido en Venezuela y él ha sido inscrito en la embajada peruana. Él es peruano. O sea, eso es clarísimo, muy al margen del tema de sus condiciones de lugar, es un tema de leyes. La ley peruana te protege si tú eres peruano y tienes a tu familia en otro país, te vas a la embajada y lo inscribes bajo todas las condiciones y reglas de peruanidad, vas a ser peruano. Entonces ese factor de nacimiento en Perú no tiene nada que ver. Bueno, o sea, sí tiene que ver, pero como que no va más que todo a ese punto. Va por el lado de... Es que nacimiento, no es no tener doble nacionalidad. Es que tu primera nacionalidad haya sido la peruana. Tu primera nacionalidad haya sido la peruana. Pero yo puedo tener a mi hijo, no sé, en Estados Unidos y puedo ir a la embajada peruana y escribirlo para que sea peruano. Claro, tú puedes tenerlo, allá lo inscribes, pero la realidad es de que es peruano antes de ser americano. Mucha gente va a priorizar la embajada, irse a escribir para que sea americano.
Los americanos, la constitución política de Norteamérica te protege de tal manera de que toda persona nacida allá es americano y está bajo toda la reglamentación y protección de los Estados Unidos de América. Eso es parte de lo que busca mucha gente. Una pregunta, ¿el caso de Kuczynski, sus papás son peruanos? Creo que no, ¿o sí? Su papá, tengo entendido que, no recuerdo, es europeo. Porque por la vista de apellidos no se ve que... Pues, Su papá no era peruano, pero ejerció la medicina acá en el Perú en Iquitos. ¿Y su madre? Su madre sí era peruana. Ah, ya, ok, entonces sí podía ser presidente, o no, sí pudo ser presidente por ese lado. No necesariamente, porque tú puedes tener dos padres extranjeros y naciste acá en el Perú y puedes ser presidente. Y la inquietud. Una pregunta, profesor. Esa época en la que tú te lanzas, si es de que te permito, ¿no? Sí, si le hay una pregunta por ahí. ¿Tú sin ser peruano puedes entrar a la parte de la milicia acá, de la policía? Más que todo de la policía, Sin ser peruano para poder ingresar a la Policía Nacional, si tienes la nacionalidad. En el tema de las municipalidades, sí te está aceptando con carnet de extranjería, pero en el tema de poder ser policía, sí tienes que tener la nacionalidad. Nacionalidad, o sea, el DNI, ¿no? O sea, tienes que nacionalizarte peruano. O sea, una vez que te nacionalizas, ya puedes postular a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Pero nacionalizado. Para registrarte siendo extranjero. ¿Qué requisitos tienes que tener para registrarte siendo extranjero? Están exigiendo un tipo de permanencia, están exigiendo un tema de conocimiento, porque apaguen sus micrófonos. Los micrófonos están exigiendo un tema de tiempo de permanencia, te están exigiendo un tema de un pago de derecho, básicamente. Te están exigiendo aprender lo que son los símbolos patrios, la historia del país, y después dar un examen, que es simplemente la recopilación de lo que se les ha dicho, ¿no? O sea, más que todo un tema cívico. Un tema cívico. Ah, o sea, esa clase. No puedes querer nacionalizarte y no conocer el país que te va a adoptar. O sea, es prácticamente ser demasiado indiferente a alguien que a querer pertenecer a una familia y no aceptar a tu padre, a tu madre, a tus hijos y a tus hermanos. Derechos universales, hablando de hijos, niños. Los niños también tienen derechos. Derecho a la comprensión, derecho a una protección especial, derecho a la alimentación, derecho a cuidados especiales, derecho a la igualdad, derecho a recibir educación gratuita, derecho a ser primero en recibir ayuda, derecho a ser protegido contra la explotación y el trabajo, derecho a formarse un espíritu solidario de amistad y justicia. Cuando estamos hablando, las personas más vulnerables de una sociedad, ¿quiénes son? Los niños, ¿Escucho? ¿no? Los niños y los discapacitados. ¿Quién es más? Lo de tercera edad. Los niños, Los los niños, discapacitados. los ancianos. Los niños, los ancianos y los discapacitados. Bien, estos son más vulnerables. Por eso es de que mucho se está cuidando, a través de los derechos del niño, que ellos puedan acceder primero a los beneficios. Y uno de los beneficios pues, que inicias es el derecho a tener vida. Sin vida no hay niño, sin vida no hay ser humano. Pero también junto con eso, también ese niño tiene que estar preparado, tiene que tener un ambiente adecuado. En el Perú, pues, lo que es el tema de vacunación, el Estado te las brinda sin mayores costos y con acceso a toda la población. Obviamente, con un tema de vacunación tú vas a ganar dos cosas. La salud del niño y a la larga te va a salir más barato vacunarlo que tener que curar a un niño. Las vacunaciones en el país, pues, son prácticamente obligatorias, aunque no te pueden multar, tampoco te pueden penar por no haberte vacunado, pero sí están las exigencias del caso para que la persona... Pero si tener una vacuna es un bien común, porque si es que tú no estás vacunado y adquieres una enfermedad, puedes afectar a los demás que tampoco, o no sé, bueno, en un tema patológico, puede ser algo, un factor de riesgo, si a una persona no le exigen tener vacunas.
adecuada a la zona que viene o está. Ahorita, por ejemplo, si ustedes viajan a la selva, en algún momento cuando tengan la oportunidad, los van a obligar a vacunar contra la fiebre amarilla, por ejemplo. Si no, no puedes ingresar a la selva. Y lo que se está viviendo ahorita, que es una experiencia nueva, para los que no han tenido la oportunidad de estar en la selva, hay lugares donde tú sales y te ponen en cuarentena 15 días. Si pasas la cuarentena, recién puedes circular a nivel de la población, del lugar que, o sea, te vas a la selva, por decir, a Iquitos, metido en un pueblito de Iquitos. Luego, al retorno, te van a tener 15 días en cuarentena para que después puedas circular, porque puedes traer la fiebre amarilla, puedes traer una enfermedad de allá de la zona, y hacer otro tipo de pandemia, que también es un riesgo para la sociedad. Y eso se ve mucho, se ve en situaciones actuales, porque nos han enseñado este tema de pandemia a hablar de cuarentena, nos ha enseñado este tema de pandemia a tener que hablar de cuidados, de tapabocas, todas esas cosas. Y yo les aseguro por experiencia, los exámenes son situacionales, los exámenes de ingreso van a hablar de la pandemia, pero al revés y al derecho. Traten mucho el tema de repasar y ver el tema cómo ha influenciado en la vulnerabilidad de los derechos, cómo nos puede haber perjudicado o beneficiado este tema de la pandemia en el tema económico, cómo ha habido gente que se ha enriquecido también con la pandemia, o sea, ha hecho muy buenos negocios, y eso no es delito, es un tema de oportunidades. Pero hay entidades a nivel mundo que defienden los derechos humanos. Hay una entidad que están viendo la pantalla, me encantaría que la vean, Sí, se está apreciando. que ustedes la deben ver. Sí, lo estoy viendo, profe. Que muchas veces se ve en el Congreso de la República, y que dicen, debemos salirnos de ahí, porque queremos que la pena de muerte sea en el Perú implantada. ¿Cuál de esas 6 entidades? ¿Y con qué finalidad se quiere implementar lo de la pena de muerte? Vamos pregunta por pregunta. Bueno, sí, ya. Las Naciones Unidas. No puede salir de las Naciones Unidas. Vas descartando. Ahí de las 6 nos quedan 5. ¿Cómo repito? ¿Cuál de las 6 entidades que ven en pantalla se escucha siempre en el Congreso de la República? Debemos retirarnos para poder implementar la pena de muerte. Amnistía, van 2. Quedan todavía 4. O sea, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, esa. Exacto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no te permite que pueda haber pena de muerte acá en el Perú. Ahora, ¿qué sucede, no? Por un lado... La lógica, pues. Y por un lado, vamos al tema de que dices, este señor ha matado, y para darle el ejemplo, tenemos que matarlo. Eso está bien. Esa es la contradicción, ¿no? Matas para decir que matar es Es una forma de ojo por ojo, diente por diente. Está bien porque, bueno, obviamente que hay un análisis a eso, pero de primera mano como que genera debate ese tema, la verdad. Es un tema que si lo ves desde un punto de vista subjetivo nos va a llevar a un debate larguísimo. Si lo ves desde un punto de vista objetivo, tienes que establecer de que de repente por la coyuntura puede convenirte cuando tienes un gobierno que no es dictatorial. Pero ¿qué garantía tienes que si de aquí a 8 o 10 años o el gobierno que viene implementa una dictadura y comienza a fusilar a todo el mundo bajo la causal de que el señor es un violador y realmente ni siquiera lo hizo? No, pero ahí debe haber un juicio por medio, obviamente. Cuando ya se implantan dictaduras, los juicios no son justos. Bueno, obviamente. Se inventan un montón de argumentos y se implementan un montón aparte del tema de calumnias, de pruebas falsas, bueno, llamadas calumnias de la manera como usted la expresa, ¿no? Y eso conlleva, pues, lógicamente, a que asumas un riesgo. Entonces, muchas veces, cuando ustedes escuchan, nosotros vamos a hacer de que la pena de muerte se implante en el Perú porque es lo más coherente y lo más correcto para desarrollarnos como una nación. Y es a veces populismo, porque en la práctica no se puede. No es tampoco de que, señor, ¿sabes qué? Muchísimas gracias, me retiro y hasta luego.
Han habido varios intentos por retirarse de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y no es inmediato. O sea, son por lo menos 2, 3 pedidos, tiene que ser aprobado por el Congreso, por el Ejecutivo y al final nunca se hace. Ahora, pero hay factores o hay castigos que sí son permitidos por la Comisión Interamericana. Por ejemplo, la castración química en el caso de los violadores. No necesariamente lo vas a tener que matar, pero ya esa persona ya no va a poder violar nuevamente porque ya ha sido sentenciado a una castración química, por dar una idea, ¿no? Pero igual si sigue teniendo el miembro, igual puede. No necesariamente. Pierde las ganas, no sé. Bueno, Pero ya son otras cosas, pues, cosas secundarias. Pero lo principal ya no le da, pues. Va a ser otro tema psicológico. Ahora, el detalle es de que de la mano con la castración química va a ir el tema del encarcelamiento, va a ir el tema de un castigo, va a ir el tema de un asesoramiento psicológico y psiquiátrico. Ya. Todo eso te lleva también a no vulnerar el derecho humano, porque si bien es cierto, le restringes el derecho a la libertad, no le estás restringiendo el derecho a la vida. Un preso, y hay muchos casos, que han llegado a estudiar dentro de lo que es el tema de las universidades, estando en la cárcel. O sea, no te restringe la posibilidad de estudiar. O sea, eso también entra el tema de resignación humana. Si tú sientes esa, ¿cómo se dice? Ese cambio, como que ese arrepentimiento. Aunque igual sí es objetivo porque el daño ya está hecho, pero si es que tú como que persona humana, por ser simplemente ese hecho que viene a ser los derechos humanos, se vería vulnerable esa parte de que sí o sí te van a matar. Bueno, estoy como que tipo cambiando mi opinión, pero algo así, ¿no? Claro, hay la posibilidad de que la persona pueda regenerarse, la oportunidad de que cambie. Obviamente hay personas que no lo van a hacer. Y si yo les pregunto, líder sudafricano que ¿cómo se llama? Que empuñó armas, que quiso tomar el poder de Sudáfrica en algún momento. ¿Mandela? Mandela. ¿Y después qué ganó? La presidencia. La presidencia de Sudáfrica. ¿Qué más logró? Cambios en los derechos. Aparte de los derechos, también hay un tema de que logró un premio. El premio Nobel, creo, de la paz. El premio Nobel de la Paz lo logra y Nelson Mandela fue un guerrillero, fue un subversivo que a través de sus tribus se enfrentaban con otros. O sea, eso es parte de lo que te da la vida. ¿Nelson Mandela estuvo preso o no estuvo preso? Sí, sí estuvo preso. Estuvo preso muchísimos años en Sudáfrica, pero se regeneró. O sea, no se puede tampoco pensar que el ser humano no tiene la ¿Pero posibilidad. mató a alguien? De hecho, una ¿no? guerra, obviamente en un enfrentamiento sí mató. No es, pero sí mató en un enfrentamiento. Debe haber matado, es parte de la guerra. En la guerra muchas veces no sabes a quién matas, pero matas. Nosotros nos regimos como país por una ¿Por qué una guerra siempre debe ser violenta? O sea, ¿por qué siempre hay esa necesidad de, mediante los golpes? No sé, no entiendo esa parte. O sea, sí entiendo la lógica de impulsos, pero ¿por qué? No la veo. ¿Por qué la necesidad de matar a... Igual es como que imponer tu superioridad, pero ¿no sería mejor mediante algo verbal, algo... Yo pienso para dar miedo. ¿Sí? Exacto, Es para dar miedo, pues. Pero, no sé. Bueno, igual eso ya es como que se sobreentiende que a veces, pero no lo veo algo con lógica. Yo soy un convencido del tema del diálogo, la conversación. Pero muchas veces uno explica y le debe pasar con sus padres. Sus padres les jalan las orejas, conversan con ustedes. Látigo. Y finalmente, cuando el padre grita, recién reaccionan. En muchas oportunidades. Es como que el ser humano está hecho para... Algo como un miedo. Recibir maltrato, ¿no? Exacto, ¿cómo se dice? El ser humano... Castigo. El ser humano muchas veces es sujeto al castigo. Y es lamentablemente, antropológicamente, estamos hablando de un Sudamérica conquistado durante 300 años, donde lamentablemente
durante el yugo español, los que fuimos nacidos acá, los americanos propiamente, no tuvieron todos sus derechos a plenitud. Y ese tema de la conquista hizo que los latinos, porque no solamente peruanos, aprendieran lamentablemente a bajar la cabeza. Obviamente hay, dentro de lo que son las idiosincrasias y la mezcla racial, hay países muy distintos al nuestro, o el tipo del argentino, tipo el chileno, que tienen una idiosincrasia más europeizada, pero es porque no fue poblado plenamente por España. Y, por ejemplo, Argentina fue poblado durante la migración de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que mucha gente de Europa comenzó a llegar a Argentina a buscar una oportunidad. Y Argentina en su momento llegó a estar entre los 8 países más grandes del mundo, que después por malos gobiernos cayó a pique y bueno, ahora tiene una economía que es un desastre. Pero ese es otro tema que también deberían de leerlo cuando se puedan ver el tema de tipo de gobiernos. Constitución Política del Perú. Derechos fundamentales de la persona humana y el respeto a su dignidad con el fin supremo de la sociedad y el Estado. Respetar la dignidad de la persona, la dignidad del ser humano. Nosotros somos de por sí seres humanos que la Constitución Política del Perú nos ampara. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Toda persona tiene derecho a libertades proclamados en esta declaración. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad de su persona. Nadie será sometido a esclavitud ni a servidumbre. Nadie será sometido a torturas. Derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Todos son iguales ante la ley. Derecho a igual protección contra toda discriminación que inflija la declaración contra la provocación a tal discriminación. Deben recordar en el tema, cuando se inició la pandemia, el tema de las cachetadas del capitán en Suiana, no me acuerdo el nombre. Cueva. El capitán Cueva. Hubo una confrontación muy fuerte, ¿no? ¿Qué tanto? Fue lo humorístico esa parte. Llegó la parte humorística, pero si uno se pone a revisar ese tema puntual, estás vulnerando el derecho. La mayoría, no sé. La persona, no puedes tú torturar, golpear a nadie. Pero por otro lado, también había una irresponsabilidad de la otra parte, que incluso no se logró grabar porque no lo mostraron abiertamente, pero ya le habían faltado el respeto al capitán y a la compañía. Obviamente es lo complejo, que después nos llevó a otra posición en el tema de las discotecas en Lima, esta discoteca que funcionaba y que han muerto 13, 14 jóvenes. ¿Qué tanto tienes derecho durante una pandemia o una crisis sanitaria a irte y bailar, tomar, beber sin protegerte? Pero hay un tema acá de que, bueno, es una idea común que, bueno, no es una idea común, es como que algo que, bueno, durante estas situaciones siempre he escuchado de que debido a la cuarentena, a haber este estado de emergencia, hay como que el tema de que tus derechos son vulnerables o hasta como que ya no tienes derechos, algo así, ¿no? O sea, no sé muy bien la idea, pero algo así era de que había escuchado. Hay lo que se llama, ¿cómo se llama? Declarar en emergencia, declarar los toques de queda. Y cuando tú declaras un toque de queda, automáticamente tus derechos quedan suspendidos. En la época que tuvimos la guerra interna, algo que duró cerca de 20 años, porque realmente se acabó, empezó el 80 y debe haber terminado a finales de los 90, había lo que era el toque de queda, y si tú salías después de las 10 de la noche, el ejército peruano que estaba patrullando estaba facultado a disparar. Y no podía... El golpe de Estado, ¿no? Prácticamente era una especie de golpe de Estado acá en el Perú, pero no fue un golpe de Estado, fue un tema de una guerra en la cual... Un desorden, aparte era terrorismo y todo eso. En el terrorismo aparecieron dos grupos armados, lo que fue Sendero Luminoso, lo que fue el MRA. Comenzaron a poner bombas, coches bombas, destrozar el tema de nuestras torres de electrificación. Y caían las torres y automáticamente
Las ciudades enteras quedaban sin luz. Y para evitar eso comenzaron a hacer el toque de queda y tú sabías, ¿no? Que si salías a esa hora estabas expuesto a que te pueda caer un balazo. Y si salías a esa hora tenías que ir con una bandera blanca amarrada a tu mano. Y rezar que la bandera blanca la vean, porque si no la veían también te caía bala. La libertad y la seguridad personal. En consecuencia, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. O sea, estás libre de hacer lo que quieras que esté en la ley. No se permite formar de forma alguna la restricción de la libertad personal, salvo en casos previstos por la ley. No hay prisión por deudas. Escuchen eso, no hay prisión por deudas. Este principio no limita el mandato judicial por incumplimiento de deberes alimentarios. La única forma, y eso va para los varones, aunque también hay sentencia para las mujeres, que te puedan meter preso por deudas, es si debes alimentos. Y digo mujeres, porque las mujeres, si la mujer no cuida al niño, y el niño es cuidado por el varón, y la mujer está trabajando, y el varón le entabla una acción legal a la mujer para que le pase pensión alimentaria, y el juez sentencia que debe pasarla, y no cumple, la mujer va presa, por no cumplir con los alimentos de su hijo. Suena curioso, juez, suena raro, pero existe. Yo conozco gente que sí paga, mujeres que le pagan pensión de alimentos a sus esposos. No he visto caso de que mujeres que vayan presas por presión de pensión de alimentos, pero sí he visto que pasan pensión. Nadie será procesado ni condenado por acto de omisión que al tiempo cometer no esté previamente calificado en la ley. Toda persona es considerada inocente hasta que no se haya declarado su culpabilidad. Todos somos inocentes, muchachos, hasta que no declaren que somos culpables. Vamos a hablar rapidito nomás las garantías constitucionales porque nos ganó la hora. Las garantías constitucionales son los derechos de las personas establecidas en la Constitución. Eso tengan claro. Todo lo que la Constitución nos respalda son nuestras garantías constitucionales. No hay leyes, decretos ni resoluciones que puedan atentar contra ellos. Hoy día hay un pleito a nivel nacional por el tema de mañana. ¿Por qué? Porque mañana es feriado y está amparado por nuestra Constitución. Y han sacado un decreto supremo diciendo que mañana no sea feriado, que tengamos que trabajar. Su profe mañana va a tener que ir a trabajar al banco. ¿Y qué sucede con esto, no? Realmente no podrían hacerlo. ¿Por qué? Porque un decreto supremo no va por encima en la Constitución. Entonces, mañana técnicamente no podrían haberlo quitado el feriado. Se va a respetar porque, bueno, ha habido días de cuarentena y todo esto. Es un mandato dictatorial. Realmente ese es un acto dictatorial. Lo que está haciendo Vizcarra. Entonces, ¿mañana sí hay o no hay feriado? Mañana no hay Es injusto, o sea, es un día que se supone, bueno, más de conmemoración, es un día que está establecido que no hay trabajo, es un día de paro. ¿Por qué va a ser eso? Un día que se recuerda. ¿Qué se recuerda mañana? El combate de Angamos. ¿Quién murió en el combate de Angamos? Miguel Grau. ¿Quién fue el segundo en morir en el combate de Angamos? Francisco Bolognesi. No. Había otro. ¿Cuál fue el orden de los fallecidos en el combate de Angamos? No sé. Disculpe mi ignorancia, pero ¿mañana qué hay? Mañana es, no, claro, no tendrías tampoco por qué saberlo. Nosotros tuvimos una guerra con Chile en el siglo XIX, de 1879 a 1883. Esta guerra con Chile llevó a tener nuestros primeros héroes nacionales, y estamos hablando de que en el combate de Angamos fue donde perdimos nuestra fuerza de mar. El primero en morir en el combate de Angamos fue Miguel Grau, conocido como Aguirre también, creo. el Caballero de los Mares. El segundo en morir fue Elías Aguirre, de ahí fue Diego Ferré, y de ahí fueron secuencialmente varios más, ¿no? Pero fue lamentable para el Perú porque al perder el dominio del mar, automáticamente nos pudieron invadir los chilenos. Ya empezó la campaña terrestre que nos conllevó a la derrota de Tarapacá, la derrota de Arica, ganamos Tacna. Hace Huamachuco. Huamachuco la perdimos y nos invadieron en Lima. Luego Eso es parte también de lo que ustedes tienen que leer.
y no por Carlos Torres, su profe, sino por ustedes, porque esas preguntas llegan en un examen. El orden de que murieron en el combate de Angamos, el comando, hay que saberlo. Parece irrisorio, pero les pueden tomar esa pregunta, 3 puntitos más que les pueden caer. Las garantías constitucionales pueden ser normativas, públicas, se orienta a ser efectivo el buen vivir, responsabilidad, transversabilidad, observabilidad. Eso está en sus diapositivas para que lo revisen, porque ya nos ganó la hora y ya me están jalando las orejas. Las garantías constitucionales, ahí están los conceptos, ahí están las conclusiones, revísenlo, siempre es bueno. Hay que también revisar cuáles son los organismos de protección de los derechos humanos. La Defensoría del Pueblo, la Coordinación Nacional de Derechos Humanos, la Asociación Civil Transparencia, la Asociación Negra de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Aunque no lo crean, también hay una asociación que protege el derecho de los morenos, Indecopi y la Asociación Peruana de Consumidores, ASPET. Esto es importante que lo revisen, lo lean. Y si no lo quieren leer, búsquenlo en YouTube y búsquense un video. Y eso les va de una o de otra forma a abrir. No lo memoricen. Yo les digo por experiencia, cuando uno da un examen de ingreso, en el tema no es memoria, es conocimiento en general. Y eso te da la capacidad de poder escoger adecuadamente la respuesta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? No, profesor. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo, muchachos? Todo bien, profe. Profe, todo claro. Bien, profesor. Todo correcto. Esperamos, el día lunes se está tomando la primera evaluación. Vayan tranquilos, muchachos. Todavía tienen para recorrer hasta el mes de marzo este largo caminar. Están iniciando una batalla para poder conquistar lo que es sus estudios universitarios. No desmayen y aprovechen la posibilidad de estar en casa. Y si lo permite Dios, yo creo que van a dar sus exámenes en el mes de marzo en su casa, con su computadora, con su cafecito al costado, tranquilos y contentos. Buenas noches y nos estamos viendo la otra semana. Buenas noches, profesor. Gracias, profe, gracias. Buenas Cuídese, noches, profe. profesor. Profe, gracias. Buenas Gracias. noches. Buenas noches, profesor. Muchas gracias. Chao. ¿Qué tal tu papi?